Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y hoy voy a aprovechar para hablaros de un director muy importante, de una importancia capital en la historia del cine. Puede que a lo mejor sea uno de los dos o tres directores más importantes de la historia del cine, que cambió el concepto de montaje cinematográfico con sus teorías muy revolucionarias. Uno de ellos fue David Ward Griffith y otro fue el ruso Sergei Eisenstein. Sin duda, uno de los padres de lo que se considera el montaje cinematográfico. Os quería hablar de este director porque la importancia que tiene capital en la historia del cine es realmente abrumadora. Una de sus películas, realizada en 1925, llamada El acorazado Potemkin, que si no sé la conoceréis, prácticamente reunía en una película de aproximadamente unos 60 minutos más de 1300 planos. Esto se consideró para la época una auténtica revolución en lo que se refiere al montaje cinematográfico, ya que Eisenstein elaboró sus propias teorías de lo que tendría que ser el montaje cinematográfico: la posición, contraposición de planos, la justaposición de imágenes unas sobre las otras, el montaje subordinado a la acción dentro del plano, del encuadre, y muchas teorías que realmente revolucionaron el mundo del montaje cinematográfico, de la puesta en escena, del encuadre, del manejo de los planos, y todo ello pues siempre contradiciendo a lo que la cinematografía y de la narrativa cinematográfica norteamericana estaba dando debido al auge que en ese momento el cine mudo tenía. El cine mudo pues tenía en David Ward Griffith, uno de los directores norteamericanos o realizador de películas en Hollywood más importantes y director de películas como El nacimiento de una nación o Intolerancia, que revolucionó el concepto de montaje cinematográfico. Por ejemplo, la película Intolerancia fue un film en el que por así decirlo, se dividía en varias líneas argumentales y que cada una de ellas proponía una historia completamente distinta, pero siempre con un nexo de unión entre ellas. Entonces, todas estas historias, debido a un tiempo cinematográfico, un tiempo que se le iba dando al montaje y a las historias, se iban entrelazando dentro de la misma película. Pero Eisenstein, pues, no estaba de acuerdo con este tipo de montaje que se estaba realizando en Hollywood, y él pues realizó, por así decirlo, sus propias teorías, sus propias maneras de ver el montaje y de concebir todo lo que es la planificación cinematográfica, ya no solo a montaje, sino montaje subordinado a la acción, subordinado a los planos, a los contraplanos, a la justaposición de imágenes, a los campos contra campos, es decir, una serie de teorías muy revolucionarias del montaje. Pero sin duda una de sus películas que, por así decirlo, le encumbraron fue la que os voy a comentar esta noche: Iván el Terrible, en sus dos partes, que son Iván Grozny y La conjura de los boyardos. Sinceramente, para mí, uno de los frescos históricos más impresionantes, junto con la otra película que os comenté el otro día aquí en el canal, que fue Luis II de Baviera, de Luchino Visconti. Pero en este caso nos vamos al cine soviético, un cine mucho más hermético, más cerrado en sí mismo, más deudor de la época en la que se desarrolló tanto Sergei Eisenstein como todas sus películas, como es Iván el Terrible, Octubre, La conjura de los boyardos, El acorazado Potemkin, en el que, habiendo, por así decirlo, una serie de años entre medias los unos de los otros, Octubre y El acorazado Potemkin son de los años 20, e Iván Grozny y La conjura de los boyardos son de los años 40, pero que sin duda tienen muchos nexos de unión que, aunque sea ya una película hablada, tiene muchos puntos en común con lo que con lo que el cine había desarrollado en Eisenstein, que era el cine mudo. En Iván el Terrible, que ahora os contaré un poco argumentalmente de qué va, podemos ver que su planificación cinematográfica es muy deudora del cine mudo, ya que sus planos, su iluminación, es muy deudora, por así decirlo, de un cine puramente visual, es decir, el cine basado en imágenes, el cine basado en las interpretaciones de los actores de una manera exagerada, las miradas de una manera muy teatral, en el que pues el vestuario, sus expresiones, sus miradas, siempre estaban, por así decirlo, en clara, por así decirlo, más impresión, es decir, se le da más importancia que a los propios diálogos, que la propia entonación, muy deudora del cine mudo. Sergei Eisenstein no pudo quitarse el San Benito de cine mudo a lo largo de toda su carrera, o de la importancia que tuvo el cine mudo dentro de lo que era la elaboración de sus películas.
Con este fresco histórico, la verdad es que Sergei Eisenstein pues firmó prácticamente sus películas casi póstumas, ya que en un primer momento Iván el Terrible, Iván Grozny, La Conjura de los Boyardos y una tercera película iba a ser una trilogía de films que abordarían la vida del primer zar de Rusia, que fue Iván Grozny, Iván IV de Rusia, de la Unión Soviética, lo que en 1940 se conocía como la Unión Soviética, pero que en 1560 y pico, 1570, 1580, que es cuando reinó Iván el Terrible, no se conocía Rusia como tal, sino que era pues una agrupación de reinos con sus correspondientes príncipes. El argumento, la verdad es que narra pues desde el momento en el que Iván Grozny, Iván IV, es coronado como zar de mayor importancia, como príncipe que había sido del estado de Rusia, de Moscú, del estado de Moscú, y que, por así decirlo, cambiaría toda la estructura feudal. Estamos hablando de 1500, 1550, 1570, no hemos llegado a 1600, estamos en la Baja Edad Media, toda la estructura feudal que había dominado Rusia como país por aquel entonces. Y luego también, en la segunda parte, ya vemos una conjura de una serie de personajes, de una serie ya no de príncipes, sino de señores feudales de territorios de la Rusia de aquella época, que están en contra de todas las teorías, por así decirlo, muy absolutistas, que el zar Iván Grozny, apodado Iván el Terrible, pues tuvo que llevar a cabo para poder consolidar el país de Rusia, dividido, ya os digo, en reinos, como un ente muy potente dentro de lo que en ese momento pues eran las grandes monarquías de Europa, para poder consolidarse, ya que os digo que Rusia estaba dividida en varios reinos. La verdad es que todo eso es lo que es fundamentalmente el hilo argumental. La película en sí misma, pues según desde el punto de vista que la mires, históricamente es bastante correcta. Pero existe la anécdota de que Eisenstein, el director, se la presentó la película al mismo Stalin. Estamos hablando de 1945, 1942 Iván Grozny, 1945 La Conjura de los Boyardos. Se la presentó al mismo Stalin y, sobre todo, en La Conjura de los Boyardos, Stalin estuvo a punto de prohibir la propia película debido a que hacía una visión de Iván el Terrible pues bastante, por así decirlo, shakespeariana. Es decir, parecía una especie como de venganza al estilo de Hamlet, sobre todo en la segunda película, que ahora os contaré el devenir de la misma. Pero que en realidad, pues lo que quería Eisenstein pues era despojar al personaje de Iván el Terrible de todas esas batallas que tuvo con muchos estados que se le rebelaron dentro de su reinado, y darle pues un sentido de la película más de intriga palaciega, más de secretos tras las puertas, más de conjura entre todos los personajes para intentar derrocar del poder a Iván Grozny. Cambió un poquito el punto de vista, siempre evidentemente expresándolo de un modo artístico. Pero a Stalin pues esto vio, un gran patriota de su época en la Rusia comunista, en la Unión Soviética comunista de los años 40, no lo vio como esta película como una representación del personaje que históricamente había sido, y por lo tanto estuvo a punto de prohibir la película. Debido pues a las presiones que recibió del régimen comunista de Stalin, pues Eisenstein recibió pues una serie, por así decirlo, de infartos, de sustos, porque en aquella época, oye, en los años 40 era una época muy convulsa dentro de la Unión Soviética, y la verdad es que falleció en 1948, 2 años después de terminar La Conjura de los Boyardos. Y su proyecto de hacer la tercera película de Iván empezó a filmarla, pero no pudo acabarla. Y ningún otro director ruso pues ya se atrevió a concluir el proyecto debido a las malas críticas y al miedo que había tenido por la reacción de Stalin de La Conjura de los Boyardos. Es decir, en una época muy convulsa en Rusia, en los años 40, el régimen comunista de Stalin pues lo controlaba absolutamente todo, y evidentemente los artistas, los grandes, por así decirlo, intelectuales de la época no querían chocar frontalmente con el régimen dictatorial que tenía Stalin. Entonces, pues claro, se estrenó Iván Grozny y La Conjura de los Boyardos con una calidad artística realmente impresionante, que ahora os comentaré,
e independiente de todas las connotaciones políticas que la película pudiera tener en su momento, hay que valorarla desde un punto de vista muchísimo más artístico. La verdad es que artísticamente y plásticamente hablando, Iván Grozny y La conjura de los boyardos, es decir, los dos frescos históricos que componen la película de 3 horas, que es Iván el Terrible, dividida en 2 partes de 1 h 30 cada una, yo os digo, Iván Grozny e Iván el Terrible, pues la verdad es que es de lo mejorcito de la filmografía, ya no solo de Eisenstein, sino de la filmografía europea de todos los tiempos. La verdad es que la belleza formal que tiene esta película, en lo que se refiere a todos y cada uno de los planos, es realmente una obra de arte. Eisenstein era un director que, como ya os digo, tuvo una gran revolución, produjo una gran revolución dentro del montaje cinematográfico, y lo que quiso a la hora de planificar todas las secuencias de la película es que parecieran, por así decirlo, como cuadros, como una especie de lienzos donde el propio artista pudiera plasmar a través del blanco y negro y el uso del tecnicolor en la segunda parte, en La conjura de los boyardos, pues el estado emocional, con una serie de movimientos de cámara y de luces, el estado emocional constante que tiene el protagonista. El actor que interpreta a Iván el Terrible es sin duda uno de los mejores de la filmografía rusa de todos los tiempos. Os estoy hablando del gran Nikolai Cherkasov, que seguramente no le conoceréis. La verdad es que yo, cuando vi la primera, o sea, la película de Iván el Terrible hace ya muchos años, con mi padre en VHS, la descubrimos. Vamos, él la había visto ya, pero yo la descubrí. La verdad es que a mí me quedé impactado de la gran carga visual y del poderío y del estatismo que tiene a su vez en la interpretación Nikolai Cherkasov. Es un actor muy regio en todo momento, de un gran carácter y con una gran potencia de voz. Las películas, yo tengo aquí en DVD, las dos, la parte 1 y la parte 2 de la conjura de los boyardos, son realizadas o no están dobladas, es decir, están en versión origen subtitulada. Ahora, oír la voz de Nikolai Cherkasov interpretando a Iván el Terrible es realmente, os puedo decir que es una experiencia extraordinaria. Desde el primer momento, la primera secuencia de la película, que es la coronación como primer zar en el año 1564, es toda una declaración de intenciones de lo que iba a ser la película en sí misma. Es decir, un poderío físico e interpretativo de Nikolai Cherkasov que da una lección de interpretación realmente asombrosa en esta película. O sea, merecedora de un Oscar. La interpretación que hace Nikolai Cherkasov de Iván el Terrible merecería estar en la lista de mejores interpretaciones de todos los tiempos. Como os digo, Eisenstein nunca se pudo quitar un poquito el San Benito de director demasiado encumbrado dentro del cine mudo, pero la interpretación de Nikolai Cherkasov, aunque es muy deudora del teatro, de las expresiones, de la mirada del cine mudo, tiene una fuerza y una carga visual que es realmente impresionante e impactante. La primera secuencia, que es la coronación de Iván el Terrible, está filmada con un estilo pictórico impresionante. Es decir, estamos dentro de una iglesia ortodoxa con todo lo que ello conlleva, es decir, todas las vestimentas de los sacerdotes, de los obispos, de todo lo que es la parafernalia de la iglesia cristiana ortodoxa, con todo su vestuario, y la coronación pues la secuencia culmina con un discurso realmente impresionante del actor interpretando a Iván el Terrible, y ya exponiendo ante todos los señores feudales que estaban allí presentes en la coronación, pues todo lo que iba a ser el reinado del zar, por así decirlo, el reinado del zar, empezando ya con los cambios más significativos, como es la creación de unos señores feudales completamente nuevos, financiados por el propio zar, para poder promulgar todo su idealismo por toda la Rusia y por todos los estados. Es algo que ningún otro dirigente ruso soviético había realizado hasta la fecha, hasta 1564, en el que se le proclama zar a Iván IV. Entonces, todo ello todo ello provoca la ira de otros señores feudales que no estaban a favor de todo este absolutismo que iba a tener Iván, que es Iván el Terrible, que son los boyardos, y que poco a poco en la película van elaborando una estrategia para poder derrocarle del trono. Pero la verdad es que la astucia que tenía históricamente Iván Grozny era tal y era tan magnífica que en todo momento termina por desmantelar todos sus planes desde el principio. Los boyardos al personaje Iván el Terrible le van poniendo una serie de zancadillas a lo largo del film,
a lo largo de todo lo que fue su historia, que él se encargó ya de ir salvando. Por ejemplo, el fallecimiento de su esposa, Anastasia, recientemente, que habían tenido un hijo, por parte precisamente de uno de sus familiares, de la propia tía de Iván Grozny, debido a que la tía lo que quería era controlar Rusia a través de su hijo, que era, por así decirlo, un poquito retrasado mental, para poder tenerle en el trono y manejarle a su antojo. Pero claro, se topó con la astucia de Iván Grozny en todo momento. El fallecimiento de Anastasia es, dentro de esta película, uno de los momentos clave y cumbres de la filmografía rusa y soviética de los años 40 y de la historia de la filmografía soviética de todos los tiempos. Está filmado con un, por así decirlo, con una exquisitez en los movimientos de cámara, con una suavidad y con un uso del claroscuro, porque también Eisenstein fue muy deudor del expresionismo alemán en lo que refiere a los juegos de sombras, a los juegos de luces, y con un movimiento de cámara, y junto con la interpretación de Nikolai Cherkasov en el papel de Iván Grozny, que realmente es sobrecogedor. O sea, todo lo que es la secuencia del fallecimiento de ella, que no se ve cómo fallece, pero se ve ya in corpore in sepultu, con una serie de cirios y dentro de una tumba con una determinada altura, e Iván Grozny a los pies de esta tumba, prácticamente volviéndose como loco, porque él estaba profundamente enamorado de su mujer, con una mirada completamente perdida, con un tono de voz melancólico, en el que la interpretación es realmente sobrecogedora. O sea, ese momento en la historia del cine hay que verlo. Esta película es un film para disfrutar plano a plano, para ir mascando toda la fuerza narrativa que tiene, ya no solo el relato en sí mismo, sino todas las imágenes dentro del montaje, que siempre había sido tan sumamente revolucionario dentro de lo que es la filmografía ya no rusa, sino la filmografía mundial, y que las teorías del montaje de Eisenstein se han ido prolongando a lo largo del tiempo. Pero, os repito, la secuencia de lo que es el fallecimiento, in corpore in sepultu, de la esposa de Anastasia, de Iván Grozny, es realmente impresionante. La cámara va bajando desde la tumba hasta los pies de la misma, en el que Iván Grozny tiene la cara completamente desencajada. Y debido a su desesperación, la película, la verdad es que tiene muy poquita banda sonora. Solo el sonido se basa en la potencia de la voz de Nikolai Cherkasov. Realmente te estremece su dolor, te estremece de que se va quedando poco a poco solo, de que todos le van traicionando, debido a toda la fuerza en el reinado que había tenido. La verdad es que históricamente Iván el Terrible fue, o mejor dicho, acabó con el feudalismo en lo que era la Rusia de aquel entonces, pero claro, creó uno nuevo, llamado, si me permitís consultar, los oprichnina, que lo que hacían era recaudar una serie de impuestos para financiar las guerras y las campañas que tenía de expansión del Imperio ruso en aquel entonces, para que evidentemente en Rusia no se quedara al margen de todo lo que era el crecimiento europeo dentro de la Baja Edad Media, propiciado todo por el Imperio Austrohúngaro, por el Imperio Español que se estaba imponiendo, la soberanía de Felipe II, de nuestro rey, nieto de los reyes católicos, que estaba consiguiendo realmente auténticos prodigios en todo lo que era ya el Imperio Español. Entonces Rusia no se quería quedar atrás. Y en la figura de Iván Grozny, Iván el Terrible, pues evidentemente encontraron su piedra angular para que impusiera, por así decirlo, un absolutismo tremendo en Rusia, que los señores feudales de la época pues no estaban acostumbrados. La película, la primera parte, concluye prácticamente con la reclusión de Iván Grozny dentro de lo que es un monasterio, debido al dolor que sentía por su mujer. Pero es realmente impresionante el final de la película, en el que todo el pueblo ruso vuelve al monasterio para pedirle a Iván Grozny, a su rey, a su monarca, que vuelva a Moscú y que vuelva a reinar, debido pues al levantamiento y a la revolución que muchos de los grupos feudales, como los boyardos, que estaban opuestos a su política, pues evidentemente se le estaban, por así decirlo, sublevando. La segunda parte de la película, La conjura de los boyardos, es técnicamente mejor, está mejor realizada, ya de por sí de la magnificencia de la primera película, de la que yo digo que creo que es una obra maestra, en el que ya pues aparecen, o sea, la diferencia de presupuesto se nota, aparecen decorados mucho más grandes, volvemos otra vez a la filmación
de secuencias con muchos claroscuros, con mucha amplitud de campo, ya que pues el lugarteniente de los ejércitos de Iván el Terrible le traiciona y está comprado por el rey polaco. Recordemos que Polonia había sido un estado, un país prácticamente pegadito a la Unión Soviética, pegadito a Rusia, que sufrió el azote de muchos de las campañas que tuvo Iván el Terrible. Evidentemente, pues su lugarteniente, confianza, su general de los ejércitos, que estaba enamorado de Anastasia, es decir, de la mujer, y al fallecimiento de esta decide traicionarle y es comprado por el rey polaco para una especie como de tira y afloja para ver qué es lo que estaba haciendo Iván Grozny dentro de su reinado. Pero aquí en esta película es donde ya los boyardos, es decir, esa aristocracia feudal, pues empiezan a maquinar un tremendo entramado, a maquinar un plan para poder derrocarlo. Pero claro, van a topar con la astucia de un monarca que realmente, por así decirlo, y de una manera vulgar, se las sabía todas. Es decir, tratan de matarlo utilizando pues la figura de un personaje que no tiene absolutamente nada que ver dentro de lo que es todo lo que fue su reinado, es decir, prácticamente es un ser comprado que no conoce al propio monarca, pero que Iván el Terrible se adelanta a la jugada proponiendo una especie de gran comida, gran fiesta, rodada toda en Technicolor, con una exquisitez en los planos y en el colorido que ahora os comentaré, en el que Iván el Terrible se adelanta a la jugada y lo que hace es emborrachar a su sobrino, el hijo de su tía, y para que le confundan precisamente como el monarca y que ese asesino a sueldo que habían contratado y que no conocía al monarca le mate. Entonces su tía, que evidentemente también había participado en el fallecimiento de su mujer, la que había elaborado el plan para matar a su mujer, pues se topa con la astucia de Iván Grozny. En todo momento tiene la secuencia completamente controlada y sabe que, debido a una especie como de pequeña procesión dentro de lo que es la iglesia, de cortejo, el zar tiene que ir el primero. Entonces a este sobrino suyo, que es un poquito retrasado mental, pues le emborracha en una secuencia de una fiesta muy ampulosa, rodada en Technicolor, y es justamente cuando es fallecido su primo por ese asesino a sueldo, por haberle confundido, pero todo es un plan urdido por Iván el Terrible para descubrir tanto a su tía como a los boyardos que estaban conjurando contra él. La secuencia del baile, de una especie como de baile de máscaras que hay ahí en el castillo, en el palacio del monarca, pues realmente está elaborada con una exquisitez impresionante. Es decir, el uso del color, del rojo, del naranja, del verde y del amarillo, nos da una muestra como si estuviéramos en un auténtico infierno y en el que Iván el Terrible fuera, por así decirlo, pues el diablo, pero que en este momento, a esas alturas de la película, evidentemente a él le quieren derrocar y urde un plan para acabar con su sobrino, siempre tratándole de un modo despectivo, burlándose en todo momento de él y hacerle creer que efectivamente es un zar y emborrachándole para que vaya pues, al principio de esa pequeña procesión. La verdad es que todos los planos de esa secuencia por así decirlo, no encuentro palabras para describir la belleza plástica de toda esa secuencia. Parece que es como si estuviésemos en el mismísimo infierno. Unos tonos rojizos, una simbología religiosa, bordeando un poquito el paganismo, realmente exquisita. El trono de Iván el Terrible, en el que el respaldo está decorado con una especie de águila negra tremenda. La estancia iluminada con unas luces de unas velas, con unos candelabros con una forma como muy, por así decirlo, hasta satánica, por eso de ahí el paganismo que os digo, es de una exquisitez formal, plástica y argumental de cómo está montada, cómo están filmadas los planos, con lo bien que se mueve Nikolai Cherkasov en todo momento dentro de los planos, subiendo y bajando escaleras, todos los recovecos de su palacio. Cómo está filmado el palacio, el castillo del monarca es realmente una obra de arte visual. Es decir, todo está filmado como si fueran laberintos, con movimientos de cámara muy suaves, con muchos recovecos, donde en cada uno parece que hay conjuras en contra del monarca, donde los personajes se arrastran, se mueven. Los boyardos, y ahora os hablaré un poquito de la simbología,
animalesca que tiene la película. Se mueven como si fueran serpientes. La tía del monarca, tiene una vestimenta, que es una especie como de capa muy grande, y de cofia, que lo que hace es como si se pareciera a una serpiente, que en todo momento se arrastra por la película conjurando contra su sobrino de una manera, digamos, de intriga palaciega, hablando con unos, hablando con otros, en un juego de cotilleo, por así decirlo, dentro del propio palacio, pero siempre iluminado de una manera muy oscura, con unos tonos de la ropa también muy oscuros. Se ve en ese blanco y negro tan fuerte que tiene la película, tan contrastado que tiene, en la que se la ve, que es, por así decirlo, la mala de la película, por llamarlo de alguna manera, y en el que actúa siempre en contra del propio monarca. Pero a su vez, Nikolai Cherkasov, su interpretación es como la de un buitre, como la de un gran depredador, con movimientos bruscos, con miradas muy incisivas, muy frías, muy calculadoras, con un ropaje siempre como muy ampuloso, como si fuera un gran buitre carroñero que lo que está esperando es que alguien salte dentro de su aristocracia feudal, dentro de su corte, para cogerle, porque no confía ya en nadie. A partir de la muerte de su esposa, el personaje de Iván el Terrible, de Nikolai Cherkasov, ya no confía en absolutamente nadie y se dedica pues a desconfiar, a matar a gente que se había subordinado, a matar incluso a los representantes de los boyardos y a una serie de aristocracia feudal que no era la que él no había fundado, porque desconfía totalmente de ello. Es decir, es tal el grado de desconfianza que tiene Iván el Terrible, Iván Grozny, incluso históricamente fue así, que no consigue absolutamente confiar en nadie y crea su propia aristocracia feudal, teniéndolos muy a sueldo para que pueda utilizarlos y que puedan financiar sus campañas, su expansión contra todos los estados que se le rebelaban. Todo ello está plasmado en este fresco histórico de 3 horas. Realmente, Iván el Terrible es un fresco histórico impresionante. Hace poco os hablé de Lubitsch, de Luchino Visconti, esta es mejor. Es decir, también tiene un lenguaje cinematográfico distinto. Estamos hablando de un director soviético que estaba muy influenciado por su etapa del cine mudo y del cine ruso, que se le enfoca de otra manera. El cine ruso pues está, o en general el cine europeo, pero aquí el soviético y el estilo de Eisenstein en particular estaba más influenciado por las miradas, por las expresiones, por los primeros planos, basados también en miradas despectivas, miradas de amistad, miradas de confianza, en el que la cámara siempre coge a los actores en un primer plano muy fuerte, planos picados, en planos en contrapicados, según el efecto que el director quisiera crear en el espectador. Y ya, por así decirlo, el boom de la fiesta tecnicolor que tiene al final de La Conjura de los Boyardos es una auténtica declaración de intenciones de lo que era el cine de Eisenstein. Era planificación pura, control del ritmo, montaje basado siempre en las interpretaciones de los personajes, en sus miradas. Fijaos la fotografía que os he puesto aquí, es decir, Nikolai Cherkasov, fijaos la mirada que tiene, la manera que tiene de agarrar el báculo, la manera que tiene de caminar, la manera que tiene de moverse, sus expresiones, sus ademanes, cómo gira la cabeza. Todo eso está especialmente concebido para dar siempre una imagen del personaje que en todo momento esté desconfiando, que en todo momento esté a la defensiva. Así fue Iván el Terrible y así es como nos lo plasmó Sergei Eisenstein en este fresco histórico impresionante. Para mí Iván el Terrible y La Conjura de los Boyardos son una obra maestra inconmensurable dentro del cine soviético y también dentro del cine europeo en general, que supuso una revolución en lo que refiere al control del montaje. Ya Eisenstein lo había revolucionado en el 1925 con El acorazado Potemkin, pero lo volvió a hacer con Iván el Terrible, basando, ya os digo, su montaje en los movimientos de los personajes dentro del plano, en la iluminación, en los simbolismos de las sombras, deudoras del expresionismo alemán. Es muy característica del cine la imagen de Iván el Terrible sentado, con su barba picuda, con su sombrero. Es todo un símbolo dentro de lo que es el cine europeo de la época. Realmente una obra maestra que no os podéis perder. Iván el Terrible, yo la he visto en ruso con subtítulos, evidentemente en subtítulos en español. Es una película que hay que ver en versión original. Esta sí, hay que ver en versión original. La potencia de la voz que tiene Nikolai Cherkasov es realmente apabullante y te deja clavado en la butaca. O sea, era un actor de carácter desde el minuto 1 y su interpretación es como si se transformara en otro personaje
realmente impresionante. Su interpretación, sinceramente, es de Oscar. Muy teatral, muy deudora del cine mudo, muy deudora del teatro, pero eso sí, exquisita hasta en sus más mínimos detalles. Fijaos en la mirada, cómo coge el báculo, cómo lleva el gorro, todo lo que es la expresión, muy estudiada. Los planos en las películas de Eisenstein eran planos que parecían lienzos, en el que el director compone el personaje también a su vez basado ya no solo en su gestualidad y en su voz, en la tonalidad de voz, sino es un personaje enteramente con su vestuario, con sus miradas, con sus báculos, la manera que tiene de caminar. Iván el Terrible es una obra maestra del cine mundial de todos los tiempos. No os la podéis perder. Un fresco histórico impresionante. Os la recomiendo. Espero que os haya gustado la review. Y bueno, espero que la veáis, que me pongáis aquí la caja de comentarios lo que queráis, que os suscribáis, que le deis al like si queréis. Y bueno, espero que os haya gustado. No os la perdáis. Es una obra maestra, sinceramente, magnífica. Tiene un ritmo muy pausado. Es cine europeo, no es norteamericano. Y así es como se concibió. Sergei Eisenstein, uno de los mejores directores de la historia, uno de los más importantes, si no el más importante de la historia del cine, que lo revolucionó, y su obra maestra, Iván el Terrible, Iván Grozny y la conjura de los boyardos. Hasta mañana.